¿Qué tal? Hoy nos vamos a enfrentar a un reto bastante interesante. Vamos a resolver paso a pasito el rompecabezas que es un circuito RLC de corriente alterna. Piénsenlo como si fuéramos detectives de la electricidad, ¿no? Vamos a usar las pistas que tenemos para revelar cómo se comporta este circuito por dentro. ¿Listos? Bueno, pues vamos a darle. Este va a ser nuestro plan de ataque. Vamos a seguir estos 5 pasos para analizar el circuito, desde ver cada componente por separado hasta entender el panorama completo. Así nos mantenemos bien organizados y nos aseguramos de no perdernos ningún detalle importante en el camino. Y arrancamos con la sección 1, el reto del circuito de K. Aquí es donde vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, examinando las pistas que nos dan para poder empezar nuestra investigación. Muy bien, aquí está nuestro expediente del caso. Tenemos una fuente de 120 volts a 60 Hz y los sospechosos de siempre. Una resistencia de 40 ohms, un inductor de 0.1 henrys y un capacitor de 100 microfaradios. Ojo, con esto tenemos todo lo que necesitamos, Toda la información de la fuente y de cada jugador en el circuito. Ahora sí, pasamos a la sección 2, a calcular las reactancias. Esto es como si interrogáramos a cada componente por separado. Queremos saber qué tanta oposición le ponen el inductor y el capacitor al flujo de la corriente. Porque recuerden, no son resistencias comunes y corrientes, su oposición cambia con la frecuencia. Primero, hablemos de la reactancia inductiva, la famosa XL. Esta es la resistencia, por así decirlo, que el inductor le pone a la corriente alterna que no para de cambiar. La fórmula es bastante directa, 2pi por la frecuencia por la inductancia. O sea, si sube la frecuencia o la inductancia, sube también esta oposición. Bueno, pues apliquemos la fórmula. Simplemente metemos los valores que ya conocemos, 60 Hz de frecuencia y 0.1 henrys de inductancia. Con esto vamos a saber exactamente qué tanta lata le está dando el inductor a la corriente en estas condiciones. Y ahí está el resultado, 37.7 ohms. Esa es la oposición que nuestro inductor está ejerciendo. Hay que guardar bien este número, es una pieza clave de nuestro rompecabezas. Ahora le toca el turno al capacitor. A su oposición la llamamos reactancia capacitiva, o XC. Y fíjense bien en la fórmula, Aquí la relación es inversa. O sea, a diferencia del inductor, el capacitor se opone por menos a la corriente cuando la frecuencia o la capacitancia son más altas. Es justo el lado opuesto de la moneda. A ver, aquí hay un paso que es clave. No se nos puede pasar. Hay que convertir los 100 microfaradios a faradios, o sea, multiplicar por 10 a la menos 6. Es un detallito, sí, pero es súper importante para que el cálculo salga bien. Una vez que hacemos eso, ahora sí, metemos los valores a la fórmula y vemos qué sale. Y listo, 26.5 ohms. Esa es la oposición de nuestro capacitor. Ya tenemos las dos fuerzas que se oponen a la corriente, calculadas y listas para el careo. Y esta gráfica lo deja clarísimo. Vemos que la reactancia inductiva, con sus 37.7 ohms, es mayor que la capacitiva de 26.5. Se podría decir que el inductor está ganando esta batalla. Esto va a ser súper importante para el veredicto final, Venga, pasemos a la sección 3. Ahora vamos a ver cómo se junta todo esto. Ya que sabemos cuánto se opone cada uno, podemos calcular la oposición total, la combinada, de todo el circuito. A esto le llamamos impedancia. La impedancia, que representamos con la letra Z, no es tan simple como sumar y ya. Usamos esta fórmula, que se parece un montón al teorema de Pitágoras. Lo que hace es combinar la resistencia con la diferencia que hay entre las dos reactancias. ¿Y por qué? Porque la oposición del inductor y del capacitor no están sincronizadas, no actúan al mismo tiempo. Para el cálculo, lo hacemos en 3 pasos. Primero, restamos la reactancia capacitiva de la inductiva para ver cuál es la reactancia neta, o sea, el resultado de su tira y afloja. Después, elevamos al cuadrado la resistencia y esta reactancia neta. La sumamos y al final le sacamos la raíz cuadrada. Y esto nos da una impedancia total de más o menos 41.5 ohms. Es curioso, ¿no? Este valor es un poquito más grande que nuestra resistencia de 40 ohms. Y tiene todo el sentido del mundo, porque las reactancias también están contribuyendo a la oposición total. Sección 4, el momento de la verdad. Ya que calculamos la oposición total del circuito, por fin podemos responder una de las preguntas más importantes. ¿Qué tanta corriente va a fluir realmente por aquí? Y para esto vamos a usar a una vieja conocida, la ley de Ohm, pero en su versión para corriente alterna. Es prácticamente lo mismo. La corriente es igual al voltaje entre la oposición total.
La única diferencia es que aquí la oposición es la impedancia, Z, y no nada más la resistencia. Y el cálculo es de lo más sencillo. Nada más tomamos el voltaje de la fuente, los 120 volts, y lo dividimos entre la oposición total que acabamos de encontrar, los 41.5 ohms. Así, vamos a ver cuánta corriente se las arregla para pasar. Y el resultado es, la corriente total que fluye por nuestro circuito es de aproximadamente 2.9 amperes. ¡Listo! Ya resolvimos otra pieza clave de este rompecabezas. Y por fin llegamos a la sección 5, el veredicto. Ahora que ya tenemos todos los cálculos, podemos juntar todas las piezas del rompecabezas y declarar cuál es la verdadera naturaleza de este circuito. Caso cerrado. Entonces, el punto clave, lo más importante, es esto. Volvemos a nuestra primera comparación. Como la XL es mayor que la XC, el efecto del inductor es el que domina. Esto quiere decir que en general, el circuito se comporta como si fuera inductivo. En resumen, ¿qué concluimos? Primero, la impedancia total es más grande que la pura resistencia. Segundo, el circuito se comporta de manera inductiva. Y una consecuencia muy importante de esto es que la corriente va a ir retrasada con respecto al voltaje. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque el inductor almacena energía, y eso hace que la corriente se tome su tiempo para llegar a su punto máximo. O sea, el pico de voltaje llega primero, y un poquito después llega el pico de la corriente. A eso se le conoce como desfase. Y para cerrar, ahí les va una pregunta para pensarle un poco. Con base en las fórmulas que vimos, ¿qué creen que pasaría si duplicáramos la frecuencia a 120 Hz? ¿Cuál de las dos reactancias se haría más fuerte? ¿El circuito seguiría siendo inductivo o podría cambiar de bando? Pensar en esto es una forma excelente de amarrar todo lo que acabamos de analizar.